Muy buenos días. No he podido estar en la presentación, en el acto de inauguración de esta jornada. Había otras razones, pero también era parte del discurso. No sé si me han visto llegar, pero la idea de que la justicia llega tarde quedaba de esa forma más plasmada gráficamente. Yo me he sentido hundido hace un momento, porque yo soy un pesimista convencido y voy a intentar eso, disimularlo y lanzar también algún mensaje optimista, que creo que se pueden lanzar mensajes optimistas. Hombre, hablar de seguridad jurídica y separación de poderes se presta a consideraciones muy sesudas, y muy elevadas, y a unas ideas profundas, densas, con muchos matices. Yo he optado por un tono mucho más ligero. Intentaré dar algunas ideas, pocas ideas, pero no trabadas en un discurso, digamos, propiamente académico, sino más bien serán surgidas al hilo de una especie de collage de anécdotas o de historias, lo que me parecía que, aparte de poder ser más ameno, ilustra mejor esas ideas. Ese es el Tribunal Supremo de España. Ahí trabajo yo. Es un sitio espectacular. Muy bonito, un antiguo palacio, convento, colegio, que con la desamortización de Mendizábal pasó al Estado, y ahí se instala hoy el Tribunal Supremo. Si no lo han visitado, les recomiendo que lo visiten, están ustedes invitados. Incluso si alguno tiene interés en venir como investigado, tengo mano. Puedo hacerle la gestión. Se ve distinto. Y yo me dedico al derecho penal. Por tanto, también, aunque sé que el auditorio se maneja mucho más o tiene como mucho más deseos de conocer la jurisdicción civil, la jurisdicción mercantil, al final yo parte de los ejemplos que pongan serán del mundo del ámbito penal, que es donde me desempeño, aunque el panorama es muy parecido en todos los ámbitos jurisdiccionales. Ahí, en ese edificio, sucedió una anécdota con la que quería empezar. Es una anécdota de comienzos de los años 50. No sé cuánto habrá de leyenda y cuánto de verdad en ella, pero creo ya sentirme en condiciones de decir que es una anécdota real, porque alguna vez que la conté, un chico joven que había al final se me acercó y me dijo: eso le pasó a mi bisabuelo. Me lo ha contado mi padre y mi abuelo muchas veces, y era verosímil lo que él contaba. Era un día de vistas en la sala primera, la sala de lo civil del Tribunal Supremo. Eran unas vistas tensas, había 5 vistas. Comenzaban a las 10:30, siguen con los mismos horarios que en la actualidad, en una época en que las comunicaciones eran mucho más complicadas, y los abogados de provincia, que decimos los antipáticos, ¿no?, de Madrid, pues habían tenido que hacer sus gestiones para llegar a tiempo. La noche anterior, si no lo conseguía, tenían ya prevista la vuelta a las 3, y la primera vista comenzó a las 10:30, 11 menos cuarto, 11, 11 y cuarto, y hasta las 12 menos cuarto no finalizó, porque era una vista densa, con muchas partes, con mucho intríngulis. Los que estaban esperando estaban ya nerviosos, y alguno se quejaba porque si no se hacía con rapidez aquello, iba a perder el tren de vuelta o el autobús, y eso le obligaba a pernoctar en Madrid. Alguien hizo llegar la queja al presidente, y el presidente se sintió obligado a adoptar alguna medida. Y antes de la siguiente vista, explicó a los 2 letrados
Miguel, la hora es muy avanzada, siento que se haya alargado, pero había mucho tema. Y les encarecería la máxima brevedad. Tiene la palabra el abogado de la parte recurrente para comenzar su exposición. Con la venia, pido justicia. He acabado. Los magistrados, una gran sonrisa, la brevedad se dice que es la pasión de los magistrados. Tiene la palabra el abogado de la parte recurrida para contestar al recurso. Con la venia, amén. Pido justicia, amén. Son los informes más breves que jamás se han escuchado en ese edificio y probablemente sean también los informes más llenos de elocuencia que nunca han resonado en aquellas paredes. Pido justicia, amén. ¿Se puede pedir justicia a los tribunales? Esa sería como la primera idea en que me voy a entretener un poco. Los tribunales dan justicia. Luego recojo la idea, ahora contesto con las palabras de un mítico juez, Oliver Wendell Holmes, fue presidente del Tribunal Supremo americano. Y hay una anécdota que se cuenta de él, un grandísimo jurista. Lo que hoy voy a decir, que son dos reseñas breves, no reflejan en absoluto el total pensamiento de Holmes y lo dejan una imagen de caricatura. Me siento obligado a advertirlo. Una vez estaba con un discípulo suyo, que también llegó a ser un gran juez, comiendo, y cuando se despedían, Holmes se subió a su carruaje. Estamos en la primera mitad del siglo XX, y el otro discípulo, cuando vio que arrancaba, se sintió lleno de un cierto entusiasmo y le dijo: maestro, maestro, eso, hacer justicia. Y Holmes le dijo al que llevaba el carruaje: pare un momento, jovencito, acérquese. Mi trabajo no es hacer justicia. Mi trabajo consiste en aplicar la ley, como si fuesen cosas contrapuestas. Insisto que la anécdota tiene muchos matices, y aunque Holmes es un gran juez, hizo muchas aportaciones, pero en eso que se llamaba el realismo, él decía, eso, dice: Miguel, ¿qué es el derecho? Dice: Miguel, no piensen que el derecho es una cosa que parte de grandes principios, que se deduce de axiomas universalmente aceptados. El derecho es saber profetizar qué va a hacer el juez que me ha tocado, al que le ha tocado mi asunto. Es una visión muy chata, muy miope, pero al mismo tiempo notamos que es muy realista, que en algo sentimos que no es una descripción absurda. Fíjense, de todas formas, creo que es muy simple la visión de Holmes, y sería muy triste que se instalase en la justicia, en nuestra judicatura, en la justicia en general, esa idea, y que se instalase en la sociedad. ¿Se puede pedir justicia a los tribunales? Justicia, esa justicia que al final es un sentimiento que todos tenemos. No es un tema de me gusta el color rojo, no, pues a mí me gusta el verde, no. Hay un hondo sentimiento que nos hace decir, sin ser expertos en derechos, esto es injusto, esto que te han hecho es injusto, o esto se ha resuelto injustamente. Lo que hacemos los tribunales es justicia. Mire, yo tengo una doble respuesta.
Mi respuesta es no. Heterodoxo, provocador. Pensar que es justicia, que es la justicia, lo justo, lo exactamente justo. Eso que hace 3 días debatía con 4 colegas, en las que algunos no estamos de acuerdo. Bueno, pues 2 años y 2 meses, no, por esto, 2 años y 6 meses. Bien, 2 años y 6 meses. Pensar que por lo que aquella persona hizo, aquella estafa que cometió hace años, lo justo es que ingrese 2 años y 6 meses en prisión, es un poco candoroso. Es obvio. Ahora, otra respuesta es, qué importante es que pensemos que eso es justicia. Qué importante es que los jueces, aun convencidos de esas limitaciones, cuando decidimos, tengamos ese horizonte de acercarnos a la justicia, con las herramientas que nos proporciona la sociedad, que son fundamentalmente las leyes, con los conocimientos que nos hacen interpretar esa legislación con arreglo a esos principios generales, entre los cuales destaca la justicia, uno de los principios informadores del ordenamiento español, según el artículo 1 de la Constitución. Qué importante es. Y si eso falla, si eso se resquebraja, si tomamos una actitud indolente de, bueno, si esto es inasible, si esto al final no se va a alcanzar, si esto aquí se trata, entonces lo que resuelven los tribunales estará muchísimo más lejos de la justicia, muchísimo más lejos de la justicia de lo que puede estar ahora. Por tanto, qué importante es que confiemos en eso, aunque sea con un tanto de ingenuidad, pero eso es lo que hace funcionar. Y qué importante es también que los jueces nos creamos eso, que no huyamos de una actitud indolente que a veces puede instalarse en la sociedad. Que me mueve ahora a Tony Youth, un muy conocido historiador inglés, falleció hace pocos años. Y se lamentaba de esa línea de fuerza que tiene algo que ver con nuestra sociedad occidental, a la que no es ajena nuestra sociedad. Escribía, hay algo de profundamente errado en la manera como hoy vivimos. Sabemos el precio de las cosas, pero no nos hacemos idea de lo que valen. A propósito de una decisión judicial o de un acto legislativo, ya no nos preguntamos, ¿es bueno? ¿Es justo? ¿Es correcto? Estas eran las preguntas políticas que había que hacerse aun cuando no propiciasen soluciones simples. Dejo esta idea y vamos a avanzar. Ley y justicia. Creo que no se puede perder jamás esa referencia a la justicia, que será una cierta justicia, como ese título de una novela, un thriller muy importante de intriga, de una autora británica, que se llama así, Una cierta justicia. La novela no tiene tampoco mayor significación, pero la idea, esa idea plasmada, una cierta justicia, que refleja esa aspiración honda e irrenunciable del hombre. Es una ingenuidad que pensar que las decisiones que emanan de nuestros jueces y tribunales son la justicia, o que se ajustan de manera perfecta a sus últimas exigencias, pero eso no puede hacer caer ni de lejos en una actitud escéptica y descreída, porque va a acabar en la indolencia y en la indiferencia, que acallaría ese anhelo natural de justicia que tenemos cada uno dentro de nosotros. La ley, la justicia es el horizonte, la ley es el instrumento, la herramienta que nos facilitan los tribunales. El lenguaje esto no es ningún descubrimiento, es un lenguaje, nunca es exacto, siempre es interpretable. Y esto en materia de leyes es muy
muy frecuente. El juez jamás es la bouche mide qui prononce les paroles de la loi, en la famosa formulación de Montesquieu, la boca muda que pronuncia las palabras de la ley, que se limita a hacer de portavoz fiel de lo que ha dicho la ley, ¿no? Un mismo texto legal admite, en casi todos los casos, varias interpretaciones, matices, al aplicarla al caso concreto hay que una cierta labor creativa y no basta la ley, hay que interpretar y hay que decir qué es lo que dice la ley. Y en eso pueden no coincidir los juristas y de hecho muchas veces no coincidimos y allí pues muchas de las resoluciones que hacemos pues siempre hay, o no siempre, pero muchas veces, el otro día por ejemplo, pues había algunas discrepancias que al final se salvan o bien alguien exterioriza su voto particular o se vota por mayoría y ya está. Ahora, ¿eso qué significa? Que la ley, el poder judicial por definición es un poder disperso y que no me basta con la ley, sino que tengo que profetizar lo que va a hacer ese juez de Massachusetts, que puede ser distinto de lo que diga ese juez de Connecticut. ¿Y dónde está el principio de igualdad ante la ley? Manejar esta costelera no es fácil, pero hay unos mecanismos personales que si lográsemos que funcionasen, mejoraría mucho la administración de justicia. Este Humpty Dumpty, lo conocerán o lo recordarán de Alicia en el País de las Maravillas, ese personaje con cara de huevo, que decía algo que es la tentación del poderoso, la tentación de romper con la separación de poderes. Cuando Alicia se queja, dice, pero eso no significa lo que estás diciendo. Y Humpty Dumpty le dice, las palabras significan lo que yo quiero que signifiquen. Cuando yo uso una palabra, quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos. Alicia le responde llena de sentido común, pero no puedes hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. La cuestión, zanjó Humpty Dumpty, es saber quién es el que manda. No lo que significan las palabras, sino quién es el que manda. Es importante que haya unos poderes independientes para evitar que lo que dicen las leyes al final se convierta en lo que un poderoso, unos poderosos o uno de los poderes decide que dicen las leyes. Está en su mano hacer las leyes, pero las leyes cobran luego vida propia. Se convierten en algo que nos obliga a todos por igual, en algo que no puedo interpretar a mi capricho, en algo a lo que yo mismo, a lo que yo, poder, estoy sujeto y a lo que yo me debo confiando esa interpretación a un poder independiente que tiene que ser independiente y que tiene que ser neutral. Esto nos lleva a una problemática de nuestra judicatura que es real, que no la voy a ocultar, pero no voy a profundizar en ella. Fíjense en las estadísticas, en las encuestas oficiales, España es el país de Europa, solo por delante de Portugal, en la que la sociedad piensa que su justicia está más politizada. Y lo cual, honestamente les digo, no hay razones para ello. Hay motivos, pues algunos pocos datos, pues la elección del Consejo General del Poder Judicial, la partitocracia que se ha metido en ese mundo en que son dos bloques absolutamente alineados, la forma en que los responsables políticos pactan esos nombramientos, la imagen que se da, todo eso hace mucho daño, aunque les aseguro que no convierte a la justicia en algo
dependiente, pero es algo que tiene que corregirse por lo que tiene de previo institucional y por lo que tiene de perverso mensaje que se lanza a la sociedad y que se instala en la sociedad, aunque sea, insisto, muchas veces tremendamente injusto. Y lo digo yo que delibero con mis colegas en la sala segunda, es tremendamente injusto, pero ciertamente hay declaraciones, proclamaciones, análisis y críticas periodísticas y tal, que alimentan ese mensaje, y hay prácticas, algunas prácticas, no propiamente de la judicatura, sino tal, que alimentan ese mensaje. Les cuento un relato indio muy breve. Un comerciante indio ofrecía en un zoco su mercancía, allí expuesta a los viandantes. Vendía seda. Y al lado de cada retal indicaba el precio. Seda de la India, 500 rublos. Seda especial, 600 rublos. Seda de primera clase, 800 rublos. Y finalmente, seda, 1.500 rublos. Hay sustantivos al lado de los cuales un adjetivo no los enriquece, los empobrece, los empaña. Y creo que uno de esos sustantivos es la justicia. Justicia a secas. Cuando se trata de calificarla, y estoy hablando no solo de lenguaje, sino de concepciones, algo parece perderse. ¿Se entiende lo que quiero decir, aunque exigiría algunas matizaciones? La justicia, justicia, es solo eso, justicia. La justicia es un sustantivo tan sustantivo que se sustenta por sí mismo. Por eso no me gusta oír hablar de justicia democrática, o de justicia conservadora, o de justicia comprometida, o de justicia progresista, o ejemplarizante, o de justicia profesional. Justicia sin más, sin adjetivos, que al final se convierten en la coartada para contaminarla con ingredientes que le son ajenos y con el afán de contestar a un colectivo influyente o de no desagradar a los poderosos o incluso recabar el aplauso de las masas. Necesitamos de los jueces independientes y necesitamos, por salvar esa separación de poderes, que es un principio elemental, la acumulación de poderes aboca en la dictadura, la separación de poderes garantiza eso, que la ley sea igual para todos. Dudaba de contar esto, pero me parece que era un ejemplo que, aunque sea un poquito jurídico, es muy expresivo. Es una historia real que nos habla de cómo los jueces crean derecho, que el derecho al final es, como decía Holmes, el derecho andando es lo que decía Holmes, la sentencia que dice: aquí tú tienes la razón. Pero eso no puede desconectarse de la ley y de la justicia. Mire, hay un delito que ya no existe. Antes hablaba aquí de los cheques que no se deben dar, que era el delito de cheque en descubierto. Yo me enfrenté a él muchísimas veces, fue suprimido en 1995 y les decía que con cualquier finalidad liberar el cheque o talón de cuenta corriente. Este artículo provenía del año 73, perdón por la pedantería de hacer alarde de opositor. Antes decía el artículo: el que diese en pago cheque o talón de cuenta corriente. Y el Tribunal Supremo, con buen criterio, dijo: dar en pago es dar en pago inmediato. Por tanto, cuando yo doy un cheque que lleva una fecha dentro de un mes o dentro de 2 meses, si no hay fondos, eso no es delito porque no se ha dado en pago. El legislador esto no le gustaba, y en el 73 modificó, y se fijan, dijo: el que con cualquier finalidad, mira, aquí, a ver, Supremo, ¿qué me dices? Con cualquier finalidad, en pago o en garantía o lo que sea, librarse cheque o talón de cuenta corriente sin que la fecha consignara el documento. Y el Tribunal Supremo, es decir, cuando se enfrentó por primera vez, dijo: ¿qué es un cheque? Dijo: hombre, un cheque, según el Código de Comercios, que lo regulaba entonces, es un medio de pago inmediato. El Código de Comercio regula la letra de cambio para el pago diferido
y el cheque para el pago inmediato. Luego, si es un cheque postdatado, eso no es un cheque realmente, había además argumentos teleológicos que tienen su razón de ser, eso no es un cheque, eso es una letra de cambio disfrazada de cheque. Si yo he puesto un cheque con una fecha de dentro de un mes, lo que he hecho es utilizar el cheque como cambio y por tanto no es delito. Y empezó a decir que cheque en descubierto no era delito. Y eso es una cosa muy conocida, muy tal. Yo me acuerdo el primer juicio que fui, que esto me lo sabía, el acusado me dijo: señor fiscal, es que el cheque era postulado. Yo me quedé desconcertado hasta que ya el abogado le dijo: ¿usted quiere decir postdatado? Eso es lo que decían todos los acusados. Bien, pues esto lo dijo el Supremo, se impuso, pero en Castellón de la Plana había una audiencia que decía: mira, mi código dice que con cualquier finalidad, y un empresario que había ido haciendo negocios por todo el Mediterráneo, Murcia, por parte de Andalucía y tal, pues tuvo la mala suerte de hacer un negocio le iba muy bien, con un empresario de Castellón de la Plana, y le pagó, como hacía siempre, con un cheque postdatado, sin fondos, sin que tuviese intención de ponerle fondos. Lo describo simplemente, esto tiene más matices. Y en Castellón de la Plana, pues resulta, el fiscal no acusó, porque es una acusación particular, el juez absolvió, y la audiencia tenía su teoría, y la audiencia en Castellón de la Plana siempre condenaba los cheques, aunque no fuesen potatados, también, aunque fuesen potatados, con una visión de la ley, con una interpretación de la ley razonable y fundada. El condenado fue al abogado y le dijo: pero si a mí me han absuelto siempre por esto, si usted tal, vamos al Supremo. No, mire, en estos delitos menores no se puede ir al Supremo, la audiencia provincial tiene la última palabra. Y el abogado dijo: bueno, podemos ir al Constitucional. Y provocó una sentencia, del Tribunal Constitucional, en la que, ¿y cómo vamos al Constitucional? Porque para ir al Constitucional hay que invocar un derecho fundamental. El abogado dijo: la igualdad. Y para invocar la igualdad ante el Tribunal Constitucional hay que poner un término de referencia. Mire, a mí me han hecho esto y a esta persona que está en idéntica posición que yo le han hecho lo contrario. Aquí falla el principio de igualdad. Y efectivamente, pues alegaba la sentencia del Supremo, y para dar más fuerza al argumento, incluso decía: mire, esto yo lo hice en Sevilla y me han absuelto, lo he hecho en Valencia y me han absuelto, fíjese si esto no es violación del principio de igualdad. El Constitucional, una sentencia que no es muy famosa y tal, dijo: sí, esto no es lógico, pero dice: pero mire, el principio de independencia de los jueces y tribunales es tan importante que yo no soy quien para decidir quién tiene razón. Usted, eso corresponde al legislador. No soy quien para decir que el Supremo es mejor su interpretación que la de la audiencia de Castellón. Los dos tienen sus razones. Y el precio que hay que pagar, el tributo que hay que pagar por salvaguardar la independencia de los tribunales, ha de ser estas posibles desigualdades que solo al legislador corresponde corregir, creando un sistema de recursos que homogeneice la interpretación de la ley. Para eso es para lo que está el Tribunal Supremo. En esa función, muchos años ha estado abandonado, ha estado desquiciado. Precisamente, aunque esta sentencia es del año 80 y poco, en 2015, después de pedirlo muchas veces, el Tribunal Supremo conseguimos que la ley dijese que todos los asuntos de interpretación jurídica pudiesen llegar al Supremo para poder establecer, homogeneizar la interpretación, y que no soplar en la segunda prueba, cuando te hacen la prueba de alcoholemia, fuese atípico en Barcelona y fuese delito
en Tarragona. Entonces, para unificar eso está el Supremo. Esto es una buena función. Es algo que ahora se está importando también, con matices. La última reforma en laboral, la última antes en civil, también en contencioso administrativo, devolver al Tribunal Supremo lo que es su función nomofiláctica, homogeneizar la interpretación de la ley. Para eso hace falta que lleguen al Supremo todas las materias, que es lo que no pasaba antes, pero que lleguen pocos asuntos, porque si no, colapsas el Tribunal Supremo. En ese camino se está empezando a andar. Esto lo podría explicar, pero no saben ustedes lo agradecido, no se lo imaginan, lo agradecidos que tienen que estarme por haber saltado esta aplicación. No pueden imaginárselo de ninguna forma. Pero esto sí merece la pena entretenerse. Mire, ahí está más la foto, ese soy yo, eso es la sala segunda del Tribunal Supremo. En el Tribunal Supremo hay una práctica que es la jornada de puertas abiertas. Se llama así porque ese día se puede entrar y están abiertas también para salir, no se queda ya uno dentro. Y eso, pues la jefe de prensa y tal han visto que tiene mucha potencialidad para divulgar el Supremo, para hacer publicidad, para tal. Y hace unos años descubrió que aparte de enseñarles todo, pues que a la gente le gustaba ver a un magistrado y nos pedía a algunos que tuviésemos un trato de conversación o un encuentro con cada uno de los grupos que llegaban. Hombre, se les explica bien las cosas, pero a la gente le gusta tocar a un magistrado, ¿no? Y verlo, ¿no? Aunque, por ejemplo, está totalmente prohibido echarle cacahuetes a los magistrados. Eso se avisa antes. A mí ese año me llamó y me dijo, Antonio, era la primera vez, y me dijo, Antonio, ¿te importaría el viernes? No, el viernes estoy aquí a las 10:15, a las 10:15. El jueves la llamé por teléfono. Maite, ¿a quién tengo mañana? Dijo, tienes a 80. 80, pues es una barbaridad. No te preocupes, que son niños de 9 a 12 años. Dije, peor, ¿qué hago? O sea, pasé una tarde fatal, no cuento todas mis cuitas. Al final alguien me convenció de que llevase chocolatinas. Digo, pero si son 80, dice, no te preocupes, me llevó a un sitio en Madrid que sigue existiendo, que por 2 euros te dan una caja de 100 chocolatinas. No sé si estaban tóxicas, pero no he oído queja en estos años. Y fueron mágicas, porque al principio todos los chavales estaban por allí jugando por el Supremo, yo intentando llamar la atención. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Ni caso. Hasta que por fin una niña chuchada dijo, ¿usted es un juez? Sí. Dije, chocolatina. Y cuando saqué la chocolatina, todos se quedaron mirando y vieron a la chiquilla como la abría el papel de plata y se la comía. Llega buena, mano de santo. Todos los niños, y empecé ya lo que yo pensaba decirles. ¿Y qué hacemos los jueces? Los jueces ponéis sentencias, muy bien. Y yo soy juez, ¿dónde? Usted es juez en el Tribunal Supremo, chocolatina. ¿Y un juez en el Tribunal Supremo es más que un juez de instrucción de la Audiencia Nacional? Sí, chocolatina. ¿Y es más que un juez del Tribunal Superior de Justicia? Sí, chocolatina. No les pregunté si es más que un juez del Tribunal Constitucional, para no confundirlos, ¿no? Porque Tribunal Supremo, en este país solo hay uno y no se llama Supremo, que esto tiene más, pero es verdad que el Tribunal Constitucional está por encima. Y cuando yo les dije, Tribunal Supremo, no, el Tribunal Supremo más. Les dije, ¿y los magistrados del Tribunal Supremo nos equivocamos? Todos, no. Y no había chocolatina. Una cara de decepción. Dije, nos equivocamos. Una chiquilla levantó la mano y cuando os equivocáis os meten en la cárcel. Y dije, hombre, si no lo hacemos aposta, no. Pero la idea vale, es decir, también la casación es un juez y como todos los jueces puede equivocarse. Los jueces yerran más fácilmente cuanto más seguros están de no errar. Y me parece que el estatus ideal, antes decía, qué importante es que la sociedad, que los políticos, que los responsables confíen en la justicia y alimenten eso, básico para la convivencia, básico para el Estado de Derecho. Tan importante como eso es que cada juez desconfíe de sí mismo y tenga un sano temor a equivocarse.
aunque luego pueda, el juez Jackson decía, no nos pronunciamos los últimos jueces del Tribunal Supremo Americano porque somos infalibles, sino que somos infalibles porque nos pronunciamos al final. Y apostillaba a alguien. Bueno, eso significa que hay que rectificar, pero pausadamente. En un voto particular, un poquito gamberro, tengo yo puesto, que la jurisprudencia debe de evolucionar, pero a ritmo de vals y no a ritmo de yenca. Izquierda, que poquito a poco, que para cambiar un precedente, para decir, hemos dicho esto, bueno, pues ahora nos parece que es mejor lo contrario, hace falta algo más que la simple sensación de que es mejor lo contrario. Hace falta, y por tanto, la jurisprudencia aporta igualdad, homogeneidad, previsibilidad y estabilidad. Ahora, esto es lo peor, los tiempos de la justicia. Esto es la carcoma actual de la justicia. Hay una legislación muy cambiante. Cada año se promulgan en ese país 12.000 normas. El gobernante piensa, se ha metido esa idea de que gobernar es legislar, y no es verdad. Piensa que hay corrupción, pues vamos a subir las penas por el cohecho, pensando en la ingenuidad de decir que un tío que va a hacer un cohecho, ahí va, han subido de 3 a 4 años, lo dejo. No, no es cuestión de leyes, es cuestión de más transparencia, de más mecanismos de prevención, eso en todo. Sin embargo, una legislación muy cambiante, una legislación muy mal hecha. Podría entretenerme en esto, pero el tiempo avanza y no quiero pasarme de él. Decía un gran autor, la legislación, la producción normativa hoy día, y habla de los últimos, no habla de los últimos 10 años, sino que habla de más allá, es un desastre sin paliativos. Predominan desorden, inestabilidad, incoherencia, improvisación. Las leyes adolecen de falta de claridad, de necesidad y de proporcionalidad. Y esto es una realidad, y esto cada vez lo notamos más los juristas. La legislación es un desastre porque está muy consumida, muy abducida por la política. De pronto conviene que la ley, por ir al caso concreto, la ley del sí tiene que estar en vigor tal día, porque eso es una fecha política, pues entonces la orden es Senado, enmiendas, ninguna. ¿Por qué? Porque eso atrasa y nos obligaría a tal. Y dices, si hay enmiendas que son muy razonables, no, que eso atrasa. Que luego hay que modificar, pues se modifica inmediatamente. Se hacen artículos que no tienen nada que ver con ese del cheque descubierto, sino que cualquiera puede leer muchas cosas. Solo pongo un ejemplo. El Código Penal distingue entre la imprudencia grave, la imprudencia menos grave y la imprudencia leve. Un invento de hace pocos años. Y de eso depende que uno vaya a la cárcel, o que no vaya a la cárcel, o que la pena sea menor. No puede buscar una definición mejor que hacer esos 3 grupos en los que todo es tan tremendamente valorativo, en que quiebra el principio de justicia, el principio de taxatividad. Acorto los tiempos. Este es el mariscal Lotey. Bien, lo digo, ese mariscal Lotey estaba, cuando Francia era una potencia colonial, un día en Marruecos, se cuenta de él, estaba con su ayudante, con su asistente, viendo una gran ladera vacía, sin nada plantado. Y comentó, aquí convendría que hubiese unos abetos, algunos árboles. Y le dijo el asistente, mariscal, es que el abeto tarda 30 años en crecer. ¿30 años? ¿Estás seguro? Sí, mariscal, estoy convencido. 30 años. Dice, pues entonces habrá que plantarlos esta tarde mismo. Esa visión a más de 2 meses, a más de 4 años, es la que falta muchas veces a nuestros políticos, y la justicia necesita un plan a 15, a 20, a 30 años. Algo se ha hecho en el plan de 2030 que veremos cómo funciona, aunque ahí siempre hay un tema, hay un libro que les aconsejo, se llama La factura de la injusticia. Es un libro de Juan Mora Sanguinetti, de hace nada, en que
analiza que la justicia funcione mal, que la justicia llegue tarde, cuánto cuesta económicamente, cuánto hace padecer al desarrollo económico de un país. Él lanza una frase que además está tomada de un premio Nobel americano y luego la documenta muy bien. Dice, mire, bajando la tasa de congestión en Barcelona, de congestión judicial, de procedimientos, de desahucio, bajándola en medio punto, en que estén congestionados, había 3.000 viviendas más en alquiler en Barcelona. Y va poniendo cifras muy llamativas. La Administración de Justicia, escribió Douglas North, un premio Nobel americano, es el mayor elemento de desarrollo económico a largo plazo si es fiable. La seguridad jurídica es un elemento esencial para conseguirlo. La justicia es la herramienta más importante para el desarrollo de un país nunca antes conocida. Pero habla de plan a largo plazo. Y si largo plazo son más de 30 años y más de 50 años. Algo se ha hecho, algo se está haciendo y doy solamente unas indicaciones. Aunque una de las cosas es que han visto qué bonita es esa entrada, ¿no? Vamos a pasar dentro a la zona de abajo. Estas fotos, tomadas la pasada semana, en la Secretaría de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Son asuntos pendientes, son asuntos que nos suben al despacho. Ahí están las causas especiales. Ven, hay un carrito que es del último plan de modernización de la justicia. Unas escaleras que facilitan mucho el acceso a las causas que están ahí. Esa es la oficina donde se tramitan las causas especiales, donde se tramitó el proceso, donde se acoplaba. Hace falta invertir. Y esto, aunque parezca, esto se nota viviéndolo. O sea, se nota que aquello, en el libro ese habla Sanguinetti, dice que con los medios que tienen los jueces, la media es que de cada 2 asuntos que entra, solamente estén en condiciones de resolver uno. Decía Voltaire, que la clave para ser aburrido está en decirlo todo. Yo no quiero darle la razón. Quiero demostrar que también se puede ser aburrido sin necesidad de decirlo todo. Me voy a saltar estas diapositivas que nos hablaban del Tribunal Europeo, del Tribunal Constitucional, el papel que desempeña, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que incide mucho también en esta. Y esta diapositiva me recuerda que cuando la boca de los asistentes empieza a abrirse, ha llegado el momento de que se cierre la boca del ponente, que es lo que hago yo, no sin antes darle las gracias por la atención. Y no puedo dejar de hacerlo. Son mis sobrinos. Mis sobrinos son los que me preparan los PowerPoint. Yo soy un inútil. Y me parece que le debo este homenaje.